o que vayan preguntando, como no sé, lo que ustedes prefieran. Si no, voy haciendo una introducción y me van preguntando. Me frenan y me preguntan, ¿eh? Cualquier duda, ¿les parece bien? ¿Me están escuchando? Vamos a empezar entonces haciendo algunas aclaraciones terminológicas importantes. Ustedes saben que, y ya esto lo vieron, que en principio, en un proceso, solo intervienen las partes, ¿sí? El proceso está instituido, el proceso civil está instituido para la participación activa de las partes. La parte actora y la parte demandada. Siempre en un proceso civil hay dos partes. Que haya pluralidad de actores o que haya pluralidad de demandados no significa que no sean dos partes. Por eso por ahí cuesta entender o cuesta visualizar qué es esto de la intervención de terceros. ¿Cómo un tercero puede intervenir en un proceso si no es parte? Acá hay que distinguir distintas situaciones. Un testigo que es llamado a declarar en un proceso es un tercero. Es un tercero ajeno al proceso. Un tercero ajeno al proceso. Un tercerista, aquel que promueve una tercería de dominio o una tercería de mejor derecho en un proceso, respecto del objeto principal del proceso, es un tercero. Es parte solo a los efectos de esa tercería. Lo que nosotros vamos a ver hoy es la figura de un tercero que está interesado en participar en el proceso. De un tercero que pretende ser parte de ese proceso. El proceso se inició, él no es parte, pero quiere serlo. En tal sentido, el artículo 90 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, acá voy a hacer un parate. La intervención de terceros, que se va a dividir en dos, en la intervención voluntaria y en la llamada citación de tercero, o en la intervención obligada, como la llaman algunos autores, está regulada por nuestro Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires desde el artículo 90 al 96 inclusive. En Nación es exactamente igual, del 90 al 96 inclusive, con diferencias en los textos que vamos a ver fundamentalmente en el artículo 96, ¿sí? Que tiene un texto diferente al del artículo 96 de provincia. Hecha esta aclaración, entonces vamos a introducirnos en el tema. El artículo 90 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial dice que aquel que sea parte en un proceso, en cualquier etapa o instancia en que éste se encuentre, aquel que no sea parte, un tercero, alguien activó el audio. Vuelvo. Aquel que quiera o pretenda ser parte en un proceso, en cualquier instancia o etapa en la que éste se encuentre, esto es importante, en cualquier etapa o instancia en que éste se encuentre, puede solicitarle al juez ingresar al mismo en calidad de parte. El artículo 90 determina dos casos o dos posibilidades para que un tercero voluntariamente se introduzca en un proceso. Una es la del inciso primero, ¿sí? Que es aquel al cual la sentencia que se dicte en un proceso puede afectarle un interés legítimo o un interés personal. Tiene interés de alguna manera en ese proceso. Y la del inciso segundo, que es la que establece que, de acuerdo a las normas del derecho sustancial, ese tercero podría haber sido actor o demandado en ese proceso. ¿Sí? Podría haber estado legitimado como actor o como demandado en ese proceso. Como vemos, las dos figuras son muy distintas. La primera figura es lo que se conoce como la intervención adhesiva simple. ¿Sí? La intervención adhesiva simple.
es una intervención accesoria y subordinada a la parte a la cual quiere adherir. Que puede querer adherir a la parte actora o a la parte demandada, pero al tener solo un interés en juego, lo que está solicitando es introducirse para ser apoyatura de la parte actora o de la parte demandada, pero dice claramente el código que su actuación es accesoria y subordinada a la parte a la cual él adhiere. Esto quiere decir que no tiene una libertad procesal independiente a la de la parte a la cual adhirió. ¿Está claro? Tenemos entonces un ejemplo, podemos pedir, por poner un ejemplo del inciso primero. Supongan, ¿alguno de ustedes vive en un edificio? ¿Alguno vive en un edificio? Sabrina vive en un edificio. Levantó la mano. Sabrina vive en un edificio. Entonces Sabrina contrata a alguien, por ejemplo, para desratizar el edificio. ¿Sí? Porque ella contrata a alguien para desratizar todo el edificio. Contrata a ese agente, a ese personal de desinfección. ¿Y quién es el acreedor de esa relación por el servicio que prestó? ¿Quién es el acreedor? La empresa que va a desinfectar. Exacto, la empresa que va a desinfectar es la empresa acreedora, muy bien. ¿Y el deudor? El que contrató el servicio. O sea, Sabrina. Claro. Fíjense qué interesante, aunque el servicio haya sido para todo el edificio, la deudora es Sabrina. ¿Podría el agente desratizador, el personal de esa empresa, podría demandar al consorcio? ¿Qué les parece? ¿Podría o no podría? A mí me parece que no, porque en realidad la contrató Sabrina, no la contrató él. Muy bien, Fanny. No podría, no hay ninguna relación de causalidad entre el consorcio y el personal porque lo contrató Sabrina. Sin embargo, Sabrina sí va a tener una acción de repetición contra el consorcio por lo que ella le pague por desratizar todo el edificio. ¿Sí? El prestador del servicio no es acreedor del consorcio, es acreedor de Sabrina, pero Sabrina podría decir, bueno, yo este gasto lo hice para todo el edificio, por lo tanto me lo tienen que pagar, lo tengo que pagar entre todos, me lo tienen que devolver a mí. Muy bien. Entonces, el consorcio no podría haber sido ni actor ni demandado en ese proceso. Sin embargo, podría pretender intervenir en ese proceso a los efectos de que la sentencia que se dicte haga efecto de cosas jugadas respecto de él también. ¿Se dan cuenta? Hay un interés, no hay un derecho. Hay un interés, no hay un derecho. En el segundo caso, que es cuando, de acuerdo a la norma del derecho sustancial, podría haber sido actor o demandado en ese proceso, ahí sí estamos frente a alguien que podría estar legitimado activa o pasivamente para ser parte, pero que no fue parte originaria. Por ejemplo, el deudor solidario de una obligación. ¿Sí? El deudor solidario de una obligación. Hay un deudor principal y un deudor solidario. Y el acreedor demandó solo al deudor principal, pero podría haber demandado solidariamente a los dos, sin ningún tipo de problema. Entonces, ese deudor solidario está legitimado para ser parte y solicita ingresar a ese proceso. Y usted me puede decir, pero ¿para qué alguien va a querer entrar a un proceso como demandado? Y, por ejemplo, para ejercer las defensas que el otro no sé si la va a ejercer. ¿Está claro? Supónganse que el deudor principal no le interesa defenderse en ese proceso y es el único demandado, ¿sí? Y se va a dictar una sentencia que lo va a condenar a pagar. Y yo soy solidario frente a esa deuda. Y él me va a poder accionar a mí para repetir lo pagado. Entonces,
ahí tenemos el caso donde hay un derecho sustancial en juego. Esa es la diferencia entre el inciso primero y el inciso segundo. Por eso, la figura del inciso segundo del artículo 90 se llama intervención litis consorcial. La primera es una intervención adhesiva simple, la segunda es una intervención litis consorcial. Y la diferencia está, de acuerdo al artículo 93, que en el caso del inciso primero, la actuación es accesoria y subordinada a la parte a la cual adhirió, y en el caso del inciso segundo, tiene las mismas facultades procesales. ¿Sí? Tiene las mismas facultades procesales que la parte a la cual se adhirió. Esta es la diferencia fundamental, es mucho más amplia, mucho más amplio en ese sentido. ¿Hay alguna discusión respecto de la primera figura? Si esto de que sea accesoria y subordinada lo ata a todas las decisiones. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo adhiero a la parte demandada, ¿sí? en la figura del inciso primero, y resulta que el demandado decide allanarse. ¿Y yo qué hago? Yo podría pedir, no, quiero ofrecer prueba y quiero seguir el proceso adelante como en una intervención adhesiva. Bueno, algunos autores sostienen que sí, sostienen que de otra manera sería parte en un sentido absolutamente extraño, toda vez que le sería oponible la sentencia, pero no podría ejercer ninguna defensa dentro del proceso. ¿Sí? Una cuestión discutible. Eso respecto del artículo 90 y del artículo 91, que determinan con claridad, entonces, el área de funcionamiento y de carácter procesal de cada una de estas figuras del artículo 90. Respecto de la oportunidad en que se puede plantear la intervención voluntaria, desde qué momento, hasta qué momento y desde qué momento yo puedo pedir intervenir voluntariamente en un proceso. Bueno, está claro que al ser voluntaria, no se suspende el trámite del proceso, ¿sí? No se suspende el trámite del proceso y yo voy a ingresar en el estado en que se encuentre el mismo, ¿sí? Por eso dice en cualquier estado e instancia en que se encuentre. Ahora, si necesito que haya un proceso iniciado, es decir, que la demanda esté interpuesta, y se entiende que esa solicitud de intervención tiene que ser siempre anterior al dictado de la sentencia. Hay jurisprudencia que determina que no puedo pretender intervenir directamente en el proceso de ejecución de sentencia, como tercero, ¿sí? Tengo que haber intervenido en el proceso principal, en el proceso que dio lugar al dictado de esa sentencia, más allá de que haya ingresado el mismo en el estado en que éste se encuentra. ¿Cómo solicito al juez ingresar a ese proceso y que me tenga en calidad de parte, que me haga asumir la calidad de parte? Bueno, voy a hacer una presentación por escrito, que en lo pertinente tenga los mismos requisitos que la demanda. Voy a ofrecer en ese escrito toda la prueba de la que intente valerme para acreditar mi legitimación para ingresar a ese proceso, ¿sí? Para acreditar que está cumplido los extremos del inciso primero o del inciso segundo del artículo 90. Esta prueba a la que se refiere el artículo 92 no está referida a la prueba del proceso, a la prueba del fondo de la cuestión, sino a la prueba destinada a acreditar mi solicitud de intervención. ¿Sí? Una vez hecha esta presentación, con la prueba se va a correr traslado a las partes, es decir, que hay sustanciación de esa presentación con quienes son las partes principales del proceso, es decir, con la parte actora y con la parte demandada. Y estas podrán oponerse, las dos o alguna podrá oponerse a mi solicitud de intervención, porque pueden considerar que es dilatoria, porque pueden considerar que va a entorpecer el trámite del expediente, etcétera, etcétera. Si hay oposición de alguna de las partes, el juez va a convocar una audiencia, va a oír a las partes y dentro de los 10 días de celebrada la audiencia va a dictar resolución, admitiendo o denegando la solicitud de intervención del tercero. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Entonces ya les dije que los efectos de la intervención voluntaria,
no suspende el proceso ni lo retrograda, ¿sí? Al ser voluntaria, uno asume el proceso en el estado en que éste se encuentra. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, sí, ¿La Micaela. citación también se puede dar en el proceso sumario y sumarísimo? En el proceso, yo creo que en el proceso ordinario y en el proceso sumario. El proceso sumarísimo, la intervención de tercero, si bien no está prohibida por el artículo, creo que es el 385, el 321 y 495, no está prohibida, entiendo que el juez puede considerar, atento a la celeridad de los plazos de un juicio sumarísimo, que esa petición demora y por lo tanto conspira contra los plazos procesales de ese tipo de proceso. Me da la sensación de que podría rechazarse la presentación. ¿Sí? Pero el proceso sumario y ordinario, en el ordinario y sumario sí, perfectamente lo puedo pedir. Gracias. No, por favor. Vamos a pasar a la figura del artículo 94, que es la llamada intervención obligada de terceros, ¿sí? O citación de terceros. Acá ya no es que alguien que quiere ingresar, un tercero que quiere ingresar voluntariamente al proceso. Acá es alguien al cual las partes, una de las dos partes, quieren traer obligadamente al proceso. ¿Sí? Es al revés. No es que alguien quiere entrar voluntariamente, sino que las partes quieren traer a alguien a el proceso. Puede ser distinta por distintas circunstancias, ¿sí? Puede ser una citación en garantía, puede ser una citación de evicción que después vamos a ver, puede ser una acción subrogatoria, digo, puede haber distintas cuestiones por las cuales alguien, el actor o el demandado, quieran traer a un tercero al proceso. Esta es la intervención que plantea el artículo 94, ¿sí? El artículo 94, y dice, cambia, acá empezamos a cambiar, lo que dijimos para la intervención voluntaria cambia para la citación de tercero o intervención obligada de tercero. En primer lugar, dijimos que la oportunidad procesal de la intervención voluntaria era en cualquier estado que se encuentre el proceso. Acá, expresamente, el código me dice que el actor, en el escrito de demanda, o el demandado, en el plazo para oponer excepciones o de contestar la demanda según la naturaleza del proceso, puede solicitar la citación de alguien al cual considera que la controversia es común. ¿Sí? Al cual considera que la controversia es común. Una de las figuras más conocidas, que después la vamos a analizar, es la del artículo 118 de la Ley de Seguros, la citación en garantía de la aseguradora. Pero hay otras figuras también, ¿sí? La citación al deudor principal, al deudor solidario, hay otras figuras que podemos tener en materia de citación obligada. Pero lo que quiero que sepan es que acá no es que comparece voluntariamente, sino que lo traemos, y por eso se limita la oportunidad procesal, se achica la oportunidad procesal en la cual puedo pedir esto. Y además el efecto que provoca la citación del tercero es que el proceso se va a suspender hasta tanto el tercero comparezca o venza el plazo que el juez le fijó para comparecer. ¿Sí? Porque de otra manera, al estar obligándolo a intervenir, no le puedo imponer la carga de que entre al proceso en el estado que se encuentre, porque lo coloco en estado de indefensión. En el otro caso es voluntaria la intervención, pero acá lo estoy trayendo. ¿Sí? Entonces no puedo privarlo de instancias ni de etapas procesales. ¿Sí? No puedo hacer eso. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos en la diferencia? ¿Entendimos la diferencia entre la intervención voluntaria y la citación de terceros? Vamos a ver, antes de entrar en el artículo 96, acá se plantea un problema importante y ya empiezo a meter de a poquito el tema de la ley de seguros y empiezo a meter diferencias importantes que hay en la interpretación de los artículos.
¿Alguien puede leer, por favor, el artículo 96 en voz alta? El artículo 96. Bueno, yo lo leo si quieren. Dale, Micaela. Artículo 96, alcance de la sentencia. En todos los supuestos, la sentencia dictada después de la intervención del tercero o de su citación en su caso, lo afectará como a los litigantes principales. Será inapelable la resolución que admita la intervención de terceros. La que la deniegue será apelable en efecto devolutivo. Muy bien. Después vamos a ver las diferencias que hay entre este artículo y el artículo 96 del Código de Nación. Pero fíjense una cosa que tendríamos que analizar, ¿no? Utiliza la palabra que la sentencia que se dicte lo afectará igual que a los litigantes principales. Lo afectará igual que a los litigantes principales. ¿Ustedes estudiaron ya los principios procesales? ¿Tienen audio para hablarme? ¿Pero por qué no tienen audio? Yo la verdad no me acuerdo si lo vimos en algunas unidades, pero yo los vi en concursal. Pero a ver. Pero sí, los principios procesales de oficiosidad. El principio de congruencia, por ejemplo. Sí. ¿Saben qué es el principio de congruencia? Sí. ¿Qué es? Que el dictado de la sentencia tiene que ser congruente con lo que pidieron las partes en los escritos constitutivos. El juez no se puede apartar de eso. Muy bien. No puede fallar más allá de lo que las partes le pidieron, ni menos de lo que las partes le pidieron. Si falla más allá de lo que las partes le pidieron, falló ultra petita y es causal de recurso. Y si falló menos de lo que las partes le pidieron, falló infra petita y también es causal de recurso. ¿No les hace ruido que si el tercero, el actor no demandó al tercero, al tercero le sea oponible una sentencia? ¿No viola el principio de congruencia? Si el actor dirigió la demanda contra una persona y el demandado contestó la demanda y yo pretendo intervenir y solicito ser parte en el proceso y el actor se opone a que yo sea parte del proceso y no obstante eso el juez resuelve admitir mi intervención, ¿no estaría violando el principio de congruencia toda vez que se le está agregando un demandado que no está demandado por el actor? Es un tema discutible, por cierto. Es un tema interesante para discutir. Entonces acá aparecen dos conceptos diferentes, que lo trata mejor el Código de Nación que nuestro código. Una cosa es la oponibilidad de la resolución y otra cosa es la ejecutabilidad de la resolución. ¿Sí? Que yo te pueda oponer la sentencia podría hacerla valer en otro proceso también. Iniciarte un juicio de repetición y hacer valer ese pronunciamiento. ¿Sí? O utilizar ese pronunciamiento para darle fuerza a mi planteo en una acción que yo te haga. ¿Sí? Y otra cosa es que esa sentencia me sea ejecutable. ¿Sí? Que esa sentencia me sea ejecutable. ¿Y cuándo me podría ser ejecutable? Yo entiendo que me podría ser directamente ejecutable cuando el actor, al contestar el traslado que se me hace de mi solicitud de intervención, está de acuerdo con ella. Si está de acuerdo con ella, yo puedo entender que amplió la demanda contra mí. Y en ese caso la sentencia sí podría hacer efecto de cosa juzgada y ser ejecutable. Pero de otra manera yo creo que no, porque estaríamos violentando o vulnerando el principio de congruencia. ¿Sí? De congruencia.
En la provincia de Buenos Aires, la Corte ha sostenido que sí es ejecutable la sentencia al tercero, fundado en el artículo 163, inciso sexto. ¿Sí? Fundado en el 163, inciso sexto. ¿Sí? Que es la alegación, es la cuestión de que puede alegar hechos nuevos. ¿Sí? Lo considera un hecho nuevo. En realidad yo no estoy de acuerdo, ahí comparto con parte de la doctrina, no estoy de acuerdo porque es imposible que el actor no supiera a quiénes podía demandar. ¿Sí? No es un hecho que era desconocido, ni es un hecho sobreviniente. Es un hecho que al momento de entablar la demanda él sabía perfectamente a quién podía demandar y a quién no. Y él eligió a quién demandar. Y él eligió a quién demandar. Por eso, si después, cuando le corren traslado del pedido de intervención, él la admite, bueno, no hay problema, sería como una ampliación de demanda. Ahora, si rechaza ese pedido, yo creo que la ejecutabilidad de esa sentencia al tercero estaría complicada, no así la oponibilidad, porque así lo indica el artículo 96. El artículo 96. Vamos a ver que la solución que trae el código para la situación de evicción es completamente distinto, porque yo me pregunto también, ¿qué pasa si el tercero citado no comparece? De acuerdo a lo que dice el artículo 96, le es oponible la sentencia desde su citación. Desde su citación. Yo creo que si él no comparece, podría ser oponible esa sentencia, pero no ejecutable. Podría ser oponible en otro proceso, en un juicio de repetición, pero no en ese proceso. Porque después vamos a ver que lo dice con más claridad en la citación de evicción, que dice claramente qué pasa cuando el citado en evicción se niega a defenderse en ese proceso. Vamos a ver qué pasa. ¿Lo entendimos hasta acá? ¿Vamos entendiendo? Vamos a ver el artículo 96 de Nación, que trae dos modificaciones respecto al artículo 96 de Provincia. En primer lugar, el artículo 96 de Provincia, como acabamos de ver, dice que desde la citación o desde su intervención, la sentencia lo afectará como a los litigantes principales. Dice afectará. El Código de Nación dice que lo alcanzará como a los litigantes principales. Utiliza la palabra alcanzará, no afectará. ¿Por qué? Y porque no siempre una sentencia te afecta, por ahí te beneficia. ¿Está claro? Entonces, lo afectará, pareciera que la sentencia necesariamente va a afectar al que intervino, y en realidad puede ser beneficiosa para él. Entonces, dice el artículo 96 de Nación que lo alcanzará en lugar de lo afectará. Y luego agrega un párrafo, un tercer párrafo, el Código de Nación, que es un poco lo que acabamos de explicar, pero el Código de Nación lo aclara. En el artículo 96 dice, también será ejecutable, o sea, no solo será oponible, sino que también será ejecutable, salvo que al formular el pedido de intervención o al contestar la citación, ¿sí? Al contestar la citación, hubiese alegado la existencia de defensas o derechos que no va a poder hacer valer en ese proceso. ¿Sí? Es decir, yo cuando soy citado obligadamente, me presento y le digo al juez, mire que yo en este proceso, por la naturaleza de este proceso, no puedo ejercer defensas con las que cuento o hacer valer derechos con los que cuento, pero que la naturaleza de este proceso no me da la oportunidad. ¿Sí? En ese caso, la sentencia que se dicte no me va a poder ser ejecutable, sí me va a poder ser oponible, es decir, como otro elemento de prueba, o como ¿sí? una tendencia que me va a perjudicar. Pero no voy a poder, imagínense, por ejemplo, una defensa que tengo en un juicio sumario y que en un ordinario y no la tengo en un sumario. ¿Entienden? ¿Sí? La cantidad de testigos, la cantidad de pruebas, un montón de cuestiones que puedo tener en un juicio ordinario que no tengo en un sumario. Y resulta que este es un juicio sumario.
¿sí? Entonces digo, mire que yo en este tipo de procesos por esta naturaleza no me voy a poder defender. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando se haga el juicio ordinario posterior, la sentencia que se dicte me va a ser oponible, pero yo voy a poder hacer valer esos derechos que en este proceso no pude hacer valer. ¿Está claro? Esas son las dos modificaciones que el artículo 96 de Nación incorpora. Alcanzará por afectará y este párrafo que acabo de leer. ¿Está entendido intervención y citación de terceros? Ahora voy a seguir con el tema de evicción y con el tema de los seguros, pero ¿está entendido esto del artículo 90 al 96? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, una pregunta. Sí. ¿Podría la intervención obligada, ¿podría el tercero negarse a comparecer? Bueno, para mí sí. Para mí sí. Para mí sí puede negarse a comparecer. ¿Sí? Lo que pasa que hay que ver qué sucede con el pronunciamiento. Lo que me dice el artículo 96 es que la sentencia le es oponible desde la citación. O sea, independientemente de si interviene o no interviene, o si comparece o no comparece. Esa es una decisión procesal de él. ¿Sí? Le dice que es oponible. La discusión que yo planteo es, está bien, es oponible. Ahora, ¿es ejecutable? ¿O yo para obtener una sentencia ejecutable contra ese tercero, si él no compareció, lo voy a tener que hacer en otro proceso? Podría hacer valer esa sentencia en otro proceso. Eso significa que le es oponible. ¿Se entendió? Sí, gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta del 90 al 96? Seguimos. Es muy difícil, no saben lo difícil que es no tener ida y vuelta, porque por eso no me gustan estas máquinas. Me gusta verle la cara, me gusta charlar, pelear, discutir, que se enojen, enojarme yo también. Vamos a ver, vamos a pasar a la citación de evicción. A la citación de evicción. El código lo va a tratar de los artículos 105 al 110. Del mismo modo que lo hace el Código de Nación. Los mismos artículos, 105 al 110. ¿Alguien me puede decir qué es la evicción? No se peleen, uno solo, dígamelo. Es ¿Qué es la evicción? una garantía de saneamiento. ¿Quién le debe a quién? El vendedor vendría a ser en el caso de una compraventa, por ejemplo, quien entrega el bien. ¿Y a quién se la debe? Al adquirente. Al adquirente de su adquirente vendría a ser. No. El vendedor al adquirente. Porque no es solo al comprador, es al adquirente, porque es adquirente a título oneroso, ¿sí? Adquirente a título oneroso. Entonces, el vendedor se la debe al adquirente. Bien, le debe la garantía de evicción. Es una manifestación o es una garantía vinculada a un concepto o a un principio que ya vimos, ustedes ya vieron en derecho civil. ¿Se acuerdan lo que era el nemo plus iuris? Que uno no puede transmitir un derecho más amplio del que posee. ¿Eso solo? Y uno no puede recibir de otro un derecho más amplio que el que tenía respecto. Entonces, yo recibo un derecho perfecto. Cuando hago un contrato, recibo un derecho perfecto. Si yo celebro una compraventa, que es la entrega de una cosa a cambio de un precio en dinero, ¿sí? Yo esa cosa la recibo a título de dueño, ¿sí? Y pago por esa cosa.
vamos a ver que el artículo 1044 del Código Civil y Comercial de la Nación, código nuevo ya viejo, vamos a leerlo, dice: la responsabilidad por evicción asegura la existencia y la legitimidad del derecho transmitido y se extiende a, dice, toda turbación de derecho total o parcial que recae sobre el bien por causa anterior o contemporánea a la adquisición. B, los reclamos de terceros fundados en derechos resultantes de la propiedad intelectual o industrial, excepto si el enajenante se ajustó a especificaciones suministradas por el adquirente. Y C, las turbaciones de hecho causadas por el propio transmitente, ¿sí? Que transmitió causa turbaciones al adquirente. Muy bien, entonces define el código esas, que es la evicción, ¿no? En el artículo 1044. Muy bien. Entonces vamos al artículo 105, por favor, del Código Procesal. ¿Alguien que lo lea? El artículo 105. Chicas. Chicas. Yo lo leo, profe, si quiere. Vamos. Artículo 105. Oportunidad. Tanto el actor como el demandado podrán pedir la citación de evicción. El primero, al deducir la demanda. El segundo, dentro del plazo para poner excepciones previas en el juicio ordinario o dentro del fijado para la contestación de la demanda en los demás procesos. La resolución se dictará sin sustanciación previa. Solo se hará lugar a la citación si fuere manifiestamente procedente. La denegatoria será recurrible en efecto devolutivo. Bien. Fíjense entonces que el artículo 105, en respecto de la oportunidad procesal para solicitar la citación de evicción, es la misma que la intervención obligada de terceros, ¿sí? La misma que la intervención obligada de terceros. El actor al interponer la demanda y el demandado al oponer excepciones previas o al contestarla según la naturaleza del proceso, ¿sí? Entonces, es exactamente igual la oportunidad procesal en la que puedo citar en garantía de evicción a un tercero, o por garantía de evicción a un tercero. Me dice que este proceso, si es ordinario, lo voy a poder hacer dentro de los 10 primeros días que tengo para oponer excepciones, y si es sumario, juntamente con la contestación de la demanda. Vamos a leer el 106, por favor. Vamos, Graciela. Alguien que lea el artículo 106, por favor. Yo lo leo. Claro, vamos. Notificación. El citado será notificado en la misma forma y plazo establecidos para el demandado. No podrá invocar la improcedencia de la citación, debiendo limitarse a asumir o no la defensa. Si no la certiere, Espera. Fíjense, esto es importante, dice que el citado en garantía de evicción, igual que el obligado, va a ser citado del mismo modo que la notificación de la demanda, es decir, por el artículo 338. Quiere decir que va a haber doble visita, ¿no? Es una de las pocas citaciones que tiene, es la única citación que tiene doble visita. ¿Saben lo que es la doble visita, la notificación de la demanda? ¿Es cuando el oficial notificador tiene que volver a ir al día siguiente si no lo encuentra? Sí, pero tiene que dejar aviso. Tiene que ir, si no lo encuentra, deja aviso de que va a ir al día siguiente. Y recién al día siguiente, si va y no lo encuentra nuevamente, notifica la demanda a la persona que la reciba. ¿Sí? Es Claro. el único caso que hay una doble visita del oficial notificador. Bueno,
la citación de terceros en evicción o la citación obligada de terceros del artículo 94 se citan de esta manera. Las dos se citan conforme al artículo 38, es decir, se cita como si fuera una demanda. Lo que me dice, lo que me va a decir el código en la citación de evicción es que la citación de evicción va a suspender, la citación va a suspender el proceso, hasta que venza el plazo que fijó el juez o que comparezca el citado en garantía, pero me dice que no suspende el plazo para las excepciones previas. No suspende el plazo para las excepciones previas. Vamos a leerlo, por favor. El 106. Y el 107. Dale, Rocío. 106 y 107. 106, notificación. El citado será notificado en la misma forma y plazo establecidos para el demandado. No podrán invocar la improcedencia de la citación, debiendo limitarse a asumir o no la defensa. Si no la ejerciere, su responsabilidad se establecerá en el juicio que corresponda. Artículo 107, efecto. La citación solicitada oportunamente suspenderá el curso del proceso durante el plazo que el juez fijare. Será carga del citante activar las diligencias necesarias para el conocimiento del citado. El plazo para poner excepciones previas y la sustanciación de estas no quedarán suspendidos. ¿Está claro? Sí. Bueno, vamos a ver acá, esta es una diferencia importante, sobre todo en técnica legislativa, entre la citación obligada de terceros y los efectos que establecía el artículo 96 con los efectos que establece el artículo 108. Vamos a leerlo, por favor. Dale, Rocío. Artículo 108. Abstención y tardanza del citado. Si el citado no compareciere o habiendo comparecido se resistiere a asumir la defensa, el juicio proseguirá con quien pidió la citación, salvo los derechos de éste contra él. Durante la sustanciación del juicio, las dos partes podrán proseguir las diligencias para obtener la comparecencia del citado. Si éste se presentare, tomará la causa en el estado en que se encuentre. En la contestación podrá invocar las excepciones que no hubieran sido opuestas como previo. Fíjense una cosa, muy interesante. ¿Se acuerdan que cuando vimos el artículo 96 decía que la sentencia le era oponible desde la citación? ¿Se acuerdan? Y acá dice que si el demandado no comparece, el citado no comparece, o se niega a asumir la defensa, el juicio prosigue entre las partes principales sin perjuicio de la acción de repetición que tenga alguna de estas partes contra aquel, ¿sí? Pero me da la solución que es la correcta. No le niega oponibilidad a la sentencia, le niega ejecutabilidad a la sentencia. Dice que si no comparece el citado a asumir o se niega a asumir su defensa, el juicio va a seguir entre las partes principales y que yo eventualmente voy a tener que iniciar una acción de repetición contra el citado en garantía que se negó a comparecer. ¿Se dan cuenta que la solución es diferente? En realidad es igual, pero está mucho más clara explicada en citación de evicción, ¿sí? Vamos al 109. 109. Defensa por el citado. Si el citado asumiere la defensa, podrá obrar conjunta o separadamente con la parte que solicitó la citación en el carácter de litis consorte. Claro, tiene las mismas facultades procesales que el litisconsorte. No es una intervención voluntaria adhesiva simple, sino que tiene las mismas facultades procesales que el actor o que el demandado, ¿sí? A la parte de la cual haya sido citado. Vamos al 110, que es el último artículo. 110. Citación de otros causantes. Si el citado pretendiese a su vez citar a su causante, podrá hacerlo en los primeros 5 días de haber sido notificado, sin perjuicio de la carga de proseguir el proceso por sí. En las mismas condiciones, cada uno de los causantes podrá referir la citación de su respectivo antecesor. Será admisible el pedido de citación simultánea de 2 o más causantes. Exactamente, porque las ventas generalmente son una cadena, ¿sí? Yo le compré a Rocío, después Rocío le vendió a Alicia le vendió a Sabrina, ¿sí? Entonces, Sabrina va a ir por Alicia, que es quien le vendió. Pero Alicia, al ser citada,
puede decir, bueno, no, y que venga Rocío, que es la que me vendió a mí, para que me garantice a mí ese derecho. Y Rocío dice, bueno, y que venga Diego, que es el que me vendió. ¿Entienden? A eso se refiere. A la cadena de venta, hasta 2 citados, dice. Hasta 2 citados. Entonces, admite que el citado, dentro del 5º día de haber sido notificado de la citación, active la citación del que le vendió a él, ¿sí? O del que le debe garantía de evicción a él. ¿Está entendido? García Elena, una Sí. preguntita quería hacerte. Del artículo 108, dice, si este se presentare, tomará la causa en el estado en que se encuentre. Y Claro. dice, en la contestación podrá invocar las excepciones que no hubieran sido puestas como previa. ¿A qué se Exacto. refiere? Y se refiere a las distintas oportunidades. Una vez que vos estás citado, vamos a poner un ejemplo, está citado en garantía de evicción una persona, está citada. Y él se niega a comparecer, o se niega a asumir su defensa, no comparece. ¿Sí? Es como el rebelde, puede entrar al proceso en cualquier momento en el estado que éste se encuentre. ¿Sí? Ahora, si efectivamente comparece al momento o en el plazo de su citación, va a contestar la demanda y va a oponer las excepciones que tenían carácter de previo, pero que como no se suspendieron, ¿se acuerda que no suspendía la sustanciación y oposición de excepciones previas? Lo puede hacer al momento de contar la demanda, ¿sí? Porque se presentó oportunamente. ¿Entendiste? Bien, gracias. Lo que pasa es que contesta la demanda y por ahí ya se venció el plazo de excepciones, porque no se suspendió, por lo que dice el 106. Entonces, opone las excepciones en la primera presentación que haga. Bien, gracias. Las opone como defensa de fondo, no como excepciones. ¿Está entendido? Sí. ¿Alguna pregunta de esto? Lo más importante, miren, la oportunidad de la citación es la misma en la citación obligada que en la citación de evicción. En los dos se suspende el proceso, ¿sí? En la citación de evicción aclara que no se suspende el plazo de oposición de excepciones previas. Y donde hay una diferencia importante es en los efectos. Porque el artículo 96 me dice que desde su citación le es oponible y acá me dice que si no comparece o se negare a asumir su defensa, el juicio procedería entre los litigantes principales. No quiere decir que no le sea oponible, sino lo que les expliqué hoy es el tema de la ejecutabilidad de esa resolución. ¿Está claro? Yo creo que la citación de evicción es uno de los casos de citación obligada, ¿sí? Es uno de los casos de citación obligada, lo que pasa es que es específica, entonces se regula por separado. ¿Está entendido hasta acá? Vamos a ir... Vamos todavía. Vamos a ir entonces a lo último, al final, a lo más lindo y más complejo, que es la citación en garantía de la aseguradora. La citación en garantía de la aseguradora. Es el caso más común de citación obligada. ¿Sí? Más común de citación obligada. Pero que tiene algunos vericuetos y algunos problemas. La ley de seguros, la 17418, es del año, para que nosotros nos vayamos ubicando, es del año 1967. 1967. El artículo 118 de esa ley trae tres partes. La primera parte de ese artículo habla del privilegio del asegurado por la suma asegurada, ¿sí? El privilegio del asegurado por el monto de la suma asegurada. La segunda parte habla de la citación en garantía de la aseguradora y establece una cuestión importante respecto de tres cosas. Primero, sobre las normas de la competencia. Las normas de la competencia.
Ustedes ya vieron competencia, ¿verdad? Leyeron competencia, no vieron competencia, no podemos, no podemos seguir que no leyeron competencia. Sí, profe, creo que es la primera bolilla. Exactamente. Reglas de la competencia. Yo no les voy a pedir que sepan de memoria la regla de la competencia, obviamente. Pero, a ver, ¿dónde se les ocurriría a ustedes quién sería el juez competente en un choque de autos? ¿Puede ser el lugar donde ocurrió el hecho? No te escuché. Se te El cortó. lugar donde ocurrió. El lugar donde ocurrió el siniestro o El lugar de la aseguradora. ¿Por qué de la aseguradora? Es decir, si yo tengo una compañía, si yo tengo un choque en Mar del Plata y la aseguradora tiene domicilio en la capital federal, ¿podría iniciar el juicio en la capital federal? El Código Procesal dice que en delitos y cuasidelitos va a ser competente el juez del lugar donde ocurrió el hecho o el del domicilio del demandado. O el del domicilio del demandado. La ley de seguros, ese artículo 118, dice que va a ser competente el lugar donde ocurrió el hecho o el domicilio de la aseguradora, que es como que no sé quién fue el que me lo dijo recién, Aileen, no me acuerdo quién, que seguramente va a ser abogada de las compañías de seguros para defender esa postura. Yo creo que, tratándose de una norma de carácter procesal, la competencia es una norma de carácter procesal, en la provincia de Buenos Aires rige la determinación de la regla de competencia del Código Procesal, ¿sí? Porque las leyes nacionales no pueden modificar normas procesales de las provincias. Y luego habla este artículo de la citación. Dije que tenía dos particularidades más. Otra particularidad que tiene la citación en garantía de la aseguradora es que siempre responde hasta el límite de la póliza. O sea, puede ser parcial su citación. Si a mí me demandan por 10 millones de pesos y yo tengo una póliza de seguro de 3 millones, la compañía va a responder hasta 3 millones. ¿Sí? Va a responder por el límite de la póliza y no por todo el juicio. Y otra particularidad interesante que dice la ley de seguros es que la aseguradora no podrá invocar para eximirse de responsabilidad hechos que sean posteriores al acaecimiento del accidente o el hecho dañoso, el hecho que generó el siniestro. Por ejemplo, si el siniestro se produjo hoy y a mí mañana se me venció la póliza y no la renové, la aseguradora no puede invocar eso para no cubrir el accidente que fue anterior. ¿Está claro? O sea, los hechos posteriores al acaecimiento del siniestro no pueden ser invocados para eximirse de responsabilidad. Ahora bien, pensemos esto. En este accidente, en este choque, chocó Alicia con Rocío, chocaron en la calle, Rocío la chocó a Alicia, ¿sí? La responsable del hecho es Rocío. No hay lesionados, no hay heridos, pero hay daños. Hay daños. Rocío va a iniciar una demanda. ¿Sí? Va a iniciar una demanda. ¿Cómo iniciarías la demanda, Rocío? ¿O contra quién iniciarías la demanda? Contra Alicia y contra la aseguradora de Alicia. Y yo soy el abogado de la aseguradora y digo, Rocío no tiene ninguna relación con esta aseguradora. ¿Qué relación tenés vos con la aseguradora? Sí, ninguna. De que ¿Ninguna? sea un... Sí. No, vos no tenés ninguna relación con la aseguradora. La aseguradora dice, Rocío conmigo no tiene ningún contrato. Yo a Rocío no le debo nada. Yo a Rocío no la choqué.
¿Cuál es? ¿Por qué Rocío me va a demandar a mí? En todo caso, la que me podría demandar a mí es Alicia, que tiene un contrato de seguro conmigo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí vienen dos hipótesis. Primera hipótesis, que la citación en garantía la haga el actor. ¿Sí? La haga el actor. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que la citación en garantía la haga el demandado, que es el asegurado. Fíjense que estamos ante situaciones distintas. En el primer caso, se discute cuando Rocío quiere demandar o demanda a la aseguradora o reclama la citación de la aseguradora, hay que determinar cuál es la naturaleza jurídica de esa relación. Bueno, ahí tenemos que ir a las fuentes de la ley. Uno de los autores de esa ley, el doctor Alperín, dijo que él pretendió legislar una acción directa. Pretendió que hubiera una acción directa entre el actor no asegurado y la aseguradora. ¿Sí? Sí, yo pretendí que hubiera una acción directa y establece algunos fundamentos, entre otros la economía procesal. ¿Sí? Siempre hasta el límite de la póliza, pero dice Alperín que le modificaron ese artículo de la ley que él había escrito y establecieron esto de la citación al deudor, de la citación en garantía a la aseguradora, de citación en garantía a la aseguradora. Entonces, los que hicieron esta modificación dicen que se trataría de una acción directa, pero no autónoma. Es decir, que el actor puede demandar a la puede citar en garantía a la aseguradora, pero sí o sí tiene que demandar a Alicia. No puede demandar directamente a la aseguradora omitiendo a Alicia, omitiendo al causante del siniestro. ¿Sí? Dicen, sería una acción directa pero no autónoma, es decir, no sería autónoma porque tengo que demandar a Alicia, no puedo demandar directamente a la aseguradora, porque no hay un nexo. La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido, con un criterio bastante, para mí, acertado, dice, esto de acción directa no autónoma no existe. Esto de acción directa no autónoma es como negar la acción autónoma o la acción directa, es lo mismo. Es un concepto que en sí mismo no resiste mucho análisis. Y dice una frase, la Corte, en el año 1988, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte, dice, la aseguradora no se constituye en deudor del acreedor de su acreedor. No se constituye en deudor del acreedor de su acreedor. Es decir, la aseguradora no es deudor de Rocío, es deudor de Alicia. ¿Sí? El acreedor de la aseguradora es Alicia, no Rocío. Por eso, esta citación en garantía de la aseguradora va a tener particularidades propias del artículo 118 de la Ley de Seguro. ¿La tienen a mano o quieren que la busque por acá? Así la leemos. ¿Quieren que la busque yo? A ver. Sí, por favor. Yo la busco. Fíjense que mientras voy buscándola, vamos a hacerla. Me fui un poco, ¿no? ¿Aparezco? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Perfecto. Vamos a leer el artículo 118 de la Ley de Seguros. Muy bien. Primer párrafo.
El crédito del damnificado tiene privilegio sobre la suma asegurada y sus accesorios, con preferencia sobre el asegurado y cualquier acreedor de éste, aún en caso de quiebra o de concurso civil. Hasta ahí perfecto. Citación del asegurador. El damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a prueba. Entonces, la oportunidad procesal para citar en garantía a la aseguradora es hasta que se reciba la causa a prueba. En tal caso, debe interponer la demanda ante el juez del lugar de derecho o del domicilio del asegurador, lo que les expliqué hoy. ¿Sí? Pero el límite es hasta que se reciba la causa a prueba. Cosa juzgada. La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro. En este juicio o en la ejecución de la sentencia, el asegurador no podrá oponer las defensas nacidas después del siniestro. También el asegurado puede citar en garantía al asegurador en el mismo plazo y con idénticos efectos. Fíjense entonces que me dice que la sentencia hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro. Lo que no me está resolviendo es qué pasa si la aseguradora no comparece a la citación. ¿Sí? Yo ahí creo que Alicia va a tener acción de repetición contra la aseguradora en un juicio posterior. Planteo una solución parecida a la de la evicción. Sería oponible la sentencia contra la aseguradora, pero en otro proceso. ¿Lo entendieron? ¿Entendieron todos los temas? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que les pase un apunte sobre citación en garantía de la aseguradora? Sí, Un apunte podría ser. corto, un apunte que no le voy a pasar un libro, un apunte que puedan entender. Sí, Sí, dale. sí. Sí, sí. Pero les quedó claro, quiero que evacuar las preguntas que necesiten. ¿Quedó claro entonces? Bueno, entonces finalizamos.